En nuestro artículo 12 nos especifica que el Estado se organiza y se estructura con relación al poder público a través de los órganos. ¿Cuáles son esos órganos? Legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Estos órganos ya organizan de manera estructural nuestro Estado. Esta organización está fundamentada en la separación, coordinación y cooperación entre estos órganos. Obviamente, son funciones estatales, la de controlar, defender a la sociedad y defender al Estado. En nuestro título número 2, tenemos en nuestro capítulo primero las disposiciones generales, enmarcadas de la siguiente forma. En el artículo 13, los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. La clasificación de los derechos establecidos en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. En nuestro artículo 14 especifica claramente que todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución. Sin distinción alguna, el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado analizar, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Obviamente, el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de sus derechos establecidos en esta Constitución. Las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. En el ejercicio de los derechos humanos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano. Las extranjeras o los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga. En nuestro capítulo segundo, cuando hablamos de los derechos fundamentales, estamos enmarcando algo muy interesante, ¿ya? Que es que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.
Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Obviamente, este artículo está relacionado con lo que es la Ley 348, que especifica netamente la no violencia y la sanción punitiva que se les va a imponer a las personas que transgredan esta norma, ¿no? Entonces, siempre en el afán de defender a la mujer de tratos degradantes o humillantes, ¿no? El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento, ¿no? Ya sea físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Esto netamente también está relacionado con lo que es el Código Penal boliviano, ya en el cual se les da una sanción punitiva al agresor. Y obviamente la víctima va a tener su respaldo del Estado, ¿no? Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causas o circunstancias algunas, ¿no? Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas. Igual esto está enmarcado en lo que es la ley penal y en nuestro artículo en el cual se enfoca lo que es la trata y tráfico de las personas, ¿no? En el artículo 16 indica como un derecho fundamental que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, ¿no? Entonces, si un ser humano, en este caso un boliviano, se ve privado de este derecho fundamental, legalmente puede solicitar un amparo constitucional. ¿Por qué? Porque se le está vulnerando ese derecho fundamental al agua y a la alimentación. Por ejemplo, esto está relacionado con lo que es la ley del inquilinato, por ejemplo. Hay algunas personas que viven en alquiler y cuando no pagan el alquiler o pasa algo, la dueña de casa les corta el agua, ¿no? Es obviamente es una vulneración a un derecho fundamental, en este caso el agua, ¿no? Y la alimentación también está enmarcado en lo que es la ley del Código Niña, Niño, Adolescente, el Código de Familias, que también está enmarcado que el padre de familia tiene que proveer la alimentación a su hijo, ¿no? Entonces está relacionado con eso. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. En nuestro artículo 17 nos especifica que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación alguna. Por otro lado, tenemos en el artículo 18, todas las personas tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural y participativo. Obviamente con calidad, calidez y control social. Continuamos con los derechos fundamentales y tenemos el artículo 19, que básicamente marca a que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose
en los principios de solidaridad y equidad. Obviamente estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos o grupos menos favorecidos en el área rural. Es lo que se ha hecho hace unos 2, 3 años, en los cuales se les ha dotado de vivienda en el áreas rurales, ¿no? Entonces, que también está dentro de lo que es un derecho fundamental, pero aquí específicamente nos señala que es para familias de escasos recursos económicos. En nuestro artículo 20 nos especifica que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo de los servicios básicos. ¿Eso qué incluye? Agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, ¿no? Es responsabilidad del Estado en todos sus niveles de gobierno la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones, se podrá prestar el servicio mediante contratos con las empresas privadas. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad y accesibilidad. Este artículo está enmarcado en lo que es hoy por hoy conocido como los derechos del usuario, ¿sí? Entonces, cualquier persona que vea transgredida este derecho con cualquier empresa de telecomunicaciones tiene que dirigirse a ODECO, ¿ya? Que es la que regula lo que es el usuario y el consumidor, ¿no? Entonces, de manera eficaz. ¿Para qué? Para un control social, lógicamente. ¿Sí? Entonces, muy importante. En nuestro artículo 21, ya que estamos hablando ahora de lo que es el capítulo número 3, la sección 1 que nos habla de los derechos civiles, ¿sí? Los bolivianos y las bolivianas tienen los siguientes derechos. Primero, a la autoidentificación cultural. 2, a la privacidad, intimidad, honra, honor propio, imagen y dignidad. Y esto es cierto, pero aquí ya debatiendo un poquito este artículo, tendríamos que tomar en cuenta que el primer inciso sí se cumple, a la autoidentificación cultural sí se cumple, a la privacidad e intimidad está enmarcado en la Constitución y se debe de cumplir. Pero ¿qué es lo que está pasando en nuestras unidades educativas, por ejemplo? Ya no existe esa privacidad o intimidad, digamos, a las acciones que está realizando. Hay algunos estudiantes, por ejemplo, y esto es muy importante y lo menciono porque cuando ya uno es director, tiene este tipo de situaciones en sus unidades educativas. ¿Qué es lo que está pasando con el avance de la tecnología, por ejemplo? ¿No? Entonces uno entra al celular, busca en el Facebook e incluso ahora los chicos tienen Instagram, tienen Telegram, ¿no? Y entonces ahí van vulnerando este artículo 21 porque están invadiendo la privacidad de otro par, que en este caso sería un niño, en este caso adolescente también, ¿no? Entonces, y ellos van generando molestias entre ellos, es decir, bullying cibernético, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante importante tocarlo y debatirlo. ¿Por qué? Porque si ustedes en sus unidades educativas ven este tipo de situaciones que en los grupos o en las redes sociales están malinterpretando algunas cositas, están vulnerando ciertos derechos de los estudiantes, entonces tenemos en la FELC-CC tenemos un área específicamente, una división que es cibercrimen, ¿ya? Que eso está relacionado a la investigación del IP de la
del equipo que están utilizando para hacer este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta como directores, ¿no? Por otro lado, también es muy importante en nuestro inciso 3 que nos habla de la libertad de pensamiento. ¿Ya? Obviamente, en este artículo enmarca que sí hay libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos, obviamente, ¿no? En el inciso 4 nos habla de la libertad de reunión y asociación en forma pública y privada, con fines lógicamente lícitos. En el inciso 5 tenemos expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Eso es cierto. Esto lógicamente es un derecho civil, pero siempre y cuando no vulnere el derecho de la otra persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto hay que enmarcarlo en lo que es la interpretación clara y tácita. Yo puedo expresar libremente mis pensamientos sin agredir, sin vulnerar el derecho de la otra o de las otras personas, ¿no? Entonces, de forma oral, escrita o visual, ¿ya? En el inciso 6 tenemos acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. ¿Qué es lo que pasa? Sale una ley en la Gaceta. Sale una ley y es obviamente de conocimiento público. Todos tienen que conocer esa ley, porque esa ley es una norma que regula todo el funcionamiento de nuestro Estado plurinacional. Y nuestra obligación es leerla. ¿Para qué? Para no cometer ilícitos y posteriormente ser sancionados, ¿no? Entonces, siempre es muy importante este inciso tomarlo en cuenta accediendo a esa información que la Gaceta lanza para poder interpretarla, analizarla y demás, ¿no? Y para no caer en una responsabilidad penal o civil en este caso, ¿no? Por otro lado, tenemos en el inciso 7 a la libertad, que también es un derecho civil, a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país, ¿no? Entonces, un derecho civil que sí o sí, pues, se cumple al 100% y a cabalidad. En nuestro artículo 22 tenemos la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. ¿Ya? Y esto está relacionado con lo que es el aspecto o, en este caso, la sanción punitiva del Código Penal, por ejemplo, ¿no? Entonces, se presume la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Ese aspectito. Por otro lado, tenemos, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Esa libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por ley. Eso es cierto. Si cometen algún ilícito que está tipificado en nuestra ley penal, obviamente van a ser pasibles a una sanción punitiva y lógicamente van a ser privados de su libertad. Eso lo dispone la ley para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica de la actuación o las instancias jurisdiccionales a los cuales haya sido sometido un individuo, ¿ya? Obviamente, se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. Y esto está relacionado con lo siguiente. Este artículo 23 está relacionado con lo que es el código niña, niño, adolescente y velando siempre el interés superior del niño, vamos a siempre en la parte jurídica, vamos a siempre hacer respetar ese bien superior del niño. Es por eso que se especifica que a partir de los 14 años son sancionables, ¿ya? Siempre y cuando cometan algún ilícito en vía penal.
pero hasta que no cumplan sus 14 años, pues obviamente va a haber sanciones correctivas, ¿ya? Pero ya a partir de los 18 años sí van a ser privados de su libertad como corresponde, ¿no? Pero siempre tienen que tomar en cuenta que el adolescente es adolescente y siempre se tiene que hacer respetar ese interés superior de él, ¿no? Obviamente, si es que va a cometer algún ilícito, va a ser sancionado, pero no va a ser sancionado a quitándole su libertad o vulnerando ese derecho civil, sino que va a tener que ir a terapias, va a recibir una atención preferente de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Obviamente, estos entes reguladores tienen que respetar la dignidad de ese adolescente, ¿no? Y algo bien importante, cuando hay adolescentes o niños inmiscuidos en un delito penal, ¿qué es lo que se debe de hacer? Salvaguardar su identidad, se reserva su identidad, ¿no? Ustedes si se dan cuenta en algunos spots publicitarios que se emite en los canales de televisión, donde, digamos, está inmiscuido un niño o adolescente, siempre le tapan su carita, ¿cierto? Entonces, eso es asegurar la reserva del niño, ¿no? Entonces, resguardar esa reserva, esa seguridad, ¿no? Entonces, muy importante. Tenemos que preservar su dignidad, reservarlo, ¿no? Ahora, obviamente, esta detención deberá cumplirse en recintos, no va a ser que el niño o el adolescente haya cometido un ilícito y feliz, bien, gracias, va a estar en su casa. No, hay específicamente lugares donde va a ser detenido por horas o aprendido por horas, ¿no? Pero no va a ser al 100% privado de su libertad. Va a ser detenido para hacer acciones correctivas de acuerdo a al delito que haya cometido. No es que van a recluirlos directamente, ¿no? Entonces es importante.